La semana pasada Guille nos habló sobre el refugio y el versículo clave que mencionó fue Salmo 9, 9 y 10. Yo me voy a permitir ahora conectar un poco ese mensaje con el que vamos a ver hoy, que le he titulado el reposo de la fe. Y por ahí hicieron una pregunta sobre el reposo, que no fue planeada, pero cayó muy bien. Y me voy a permitir leer ese versículo y llamar la atención en algunas palabras. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Bueno, hay varias palabras ahí importantes a recalcar para reforzar la enseñanza. Refugio del pobre. Bueno, no se refiere necesariamente al pobre que no tiene dinero, que no tiene casa, que no tiene ropa, que no. En realidad se refiere más bien al pobre de espíritu, al pobre. Voy a hacerlo al revés para que se entienda mejor. El refugio no es para el rico. ¿El rico en qué? El rico en que yo lo puedo hacer todo, yo soy espiritual, yo soy maduro, yo tengo la fuerza, yo tengo todo para defenderme, yo tengo la fe. El refugio no es para ti. El refugio es para el que se reconoce delante de Dios como alguien que necesita de Él. Angustia. ¿Quién no ha sufrido angustia? Dice que refugio para el tiempo de angustia. Si bien lo que vamos a ver hoy trata sobre el reposo quizás es como que envuelve más allá, porque el reposo puede ser en un momento donde no hay angustia. Reposar es reposar en todo momento. Entonces, por eso se me ocurrió un poquito conectar una cosa con la otra. En ti confiarán. Confiar. Y ahí es donde viene el tema del reposo que vamos a ver al final. Espero quede más claro. Los que conocen tu nombre. Mientras Guille daba el estudio me acordé. A mí siempre me han gustado los carros, la tecnología, de chiquito, de bien pequeño. Y recuerdo que me habían comprado un libro sobre motores, autos, esto, y había todo un capítulo sobre Rolls Royce. De todo lo que ellos hacían para que ese motor fuera perfecto. Para que las fallas fueran prácticamente nulas. Para que no fallara nunca. Y una de las primeras veces que viajo, pequeño, en un avión, estaba nervioso porque era la primera vez. Empieza el avión a levantarse y todo, y me asomo por la ventana y veo la turbina del avión. Y adivínense qué decía la turbina, Rolls Royce. Y yo dije, ahora voy a ir tranquilo. De eso se trata el nombre. No es la palabra Rolls Royce, es lo que está detrás que te da tranquilidad en el nombre de Él. ¿Ok? Y vamos a tratar de ampliar un poquito más sobre el reposo. Muchos de ustedes han oído hablar, obviamente, del día de reposo. Lamentablemente, no sé si lamentablemente es la palabra, pero como no somos judíos, probablemente no entendemos a cabalidad lo que significa el día de reposo. No vamos a estudiar el día de reposo, pero sí voy a mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor. Primero que lo constituyó Dios desde muy temprano
allá en Génesis capítulo 2, los versículos 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense que nosotros pudiéramos pensar que el día de reposo era solamente descansar, pero no. Lo que se hacía en el reposo era quedarse quieto y recordar lo que Dios había hecho. En buena parte el reposo tiene que ver con recordar lo que hizo Dios en tu vida. En Éxodo 20, 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero la clave está en Deuteronomio, en el capítulo 5, que cuando uno lo lee dice, ¿por qué está hablando de lo que Dios hizo con el reposo? Fíjense lo que dice el 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acuérdate. En la Biblia, Egipto también es un tipo para el creyente del mundo. O sea, Dios nos rescató de Egipto, nos rescató del mundo, nos sacó del mundo, nos salvó y nos sacó de eso. ¿Okay? Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, acuérdate, y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate que te salvó, acuérdate que te salvó. Por ende ahora reposa. Una y otra vez Dios conecta lo que Él ha hecho con el reposo. Acuérdate. Esa es la palabra clave. Ahora bien, más adelante vamos a hablar de por qué es importante que para poder reposar tiene que estar presente Jesús. Simplemente si no vive Jesús en tu corazón, imposible que experimentes el reposo. Es simplemente imposible. No se puede. Él tiene que estar en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Si no es así, no hay posibilidad de tener reposo. Hasta que Él no empiece a transformarnos, no va a haber reposo en nuestra vida. Habiendo dicho esto que simplemente era una conexión, en la Biblia hay muchas cosas, muchos mandamientos que Dios nos ordena a nosotros como creyentes hacer. Testificar, leer, orar, memorizar su palabra. Pero existe un lugar de poder, de paz, de impacto, de estabilidad, en donde Dios nos enseña que no debemos hacer nada más que confiar. Solo confiar. Y este lugar se llama el reposo de la fe. Guille también mencionó un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
en ninguna parte de la Biblia aparece tal cosa como que al aceptar a Cristo no vamos a tener dificultades. Al tener a Cristo en nuestro corazón no vamos a tener problemas. Tampoco vamos a tener una fe tan grande que nada, todo se nos va a resbalar. Porque también es falso. Y en la Biblia está llena de ejemplos de hombres grandes de fe que pasaron por dificultades muy grandes, pero Dios los sacó adelante. Cuando yo estoy angustioso, orando por algo, me acuerdo de muchos versículos, pero hay uno que siempre me acuerdo, que es Filipenses 4, 6 y 7. Y aunque ya sé que muchos de ustedes lo conocen, yo voy a rescatar algunas palabras ahí también. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, primero que nos dice que no estemos afanosos en absolutamente nada, no en la mayoría, no, en nada. ¿Okay? Pero viene de nuevo acá lo que les hablé al principio del reposo. Aquí hay una frasecita dentro del versículo que no podemos olvidar ni sacar, porque si no el versículo pierde todo el contexto. ¿Cuál es esa frase? Con acción de gracia. Porque en ese momento que tú estás angustiado, estás orando, la clave es acordarse de lo que Él ha hecho en tu vida en el pasado. Que te sacó, que te transformó, que te dio vida nueva. Y que probablemente has pasado por problemas similares, en ese momento también te sacó, pero como el pueblo de Israel en el desierto, una y otra vez reclamándole a Moisés de que no tenían agua, que no tenían pan, que no tenían tal, cuando Dios en veces anteriores los había sacado adelante. Otro versículo es 1 Pedro 5, 7 al 9. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Y ese sed sobrios no es porque esté pensando que estemos tomando vino, estamos emborrachados, no, porque es que ese emborrachamiento, si se puede llamar así, que habla aquí, es cuando tú estás completamente despistado y Jesús no es el centro de tu vida, ni su palabra. Entonces cuando dices sed sobrios, es reacciona y regresa tu mirada a Cristo. Entonces sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También cuando tenemos problemas, pensamos que somos los únicos que tenemos ese problema. O porque yo, ¿no? Entonces el reposo de la fe consiste en confiar en Cristo. ¿Pero por medio de qué? También hemos escuchado muchas veces, y lo enseña la Biblia, de hecho, es que leer su palabra o sus promesas, memorizarlas, obviamente nos dan las herramientas para poder sobrellevar X o Y carga. Sin embargo, falta un elemento adicional, que es la apropiación de la promesa. Y me voy a explicar un poco más. Significa hacerla real, pero no creas que lo puedes hacer solo. Por eso es importante pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos permita apropiar sus promesas. Porque ni siquiera apropiar, a pesar de que la promesa está ahí, a pesar de que la promesa la conozco, apropiarse de ella tampoco es en nuestras fuerzas,
porque también vamos a fracasar. Es dejar que Él nos permita que nos apropiemos de su promesa. Dios nos ama tan intensamente, con un amor que difícilmente nuestra mente humana va a comprender. Y ese amor no cambia. Y dentro de ese amor, cada cosa que Dios trae a nuestra vida va acompañada del mismo amor. O sea, nada pasa en nuestra vida por fortuito. Uno siempre recuerda, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, y entiende ese gran amor que tuvo Él, que dio a su Hijo, para que solo creyendo podamos tener salvación y vida eterna. Imagínense ese amor tan grande que da a su Hijo por ti. Pero no pensemos en ningún momento que cuando nosotros estamos en un problema o en una angustia, en una situación, ese amor es diferente. No, el amor es el mismo. Es exactamente el mismo. Todo esto que les estoy explicando aquí lo vamos a ver con un caso práctico al final, ¿ok? Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo otro que enseña la Biblia, y a veces como que no es tan fácil entenderlo, dice que cuando nosotros sufrimos, Dios sufre igual. Él también está sufriendo en ese momento. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 63:9, que dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. En el capítulo 17 de Éxodo, encontramos la experiencia del pueblo de Israel cuando están en el desierto. Y créanme que estar en los zapatos de Moisés no fue nada fácil. Imagínense millones de personas que están en crisis nerviosa, textualmente, y además buscan a alguien a quien culpar. No había agua, no había... ¿A quién vamos a culpar? A Moisés y a Aarón, a Moisés y a su hermano. Y Moisés no fue un hombre que tenía ni tuvo poder sobrenatural, sino una persona que aprendió el reposo de la fe. Cuando leemos estos pasajes decimos, oye, pero qué terco esta gente, oh, qué barbaridad. O sea, Dios les dio el maná, los iluminó de noche, la columna de fuego, tal. Y ahora vuelven. Pero no nos damos cuenta que somos igualitos. Lo único que nosotros demostramos cuando nos quejamos es nuestra incredulidad, la falta de confianza en Dios. Nos olvidamos por completo del poder que Dios ha manifestado en nuestra vida en otras ocasiones. Ustedes saben que los judíos nunca dieron gracias por el maná. Nunca. Pero cuando Dios nos trae una prueba a nuestra vida, Él está tratando de llevarnos a su reposo. Muchas veces no se logra entender esto.
Y para poder entenderlo es necesario muchas pruebas, porque Dios quiere que lo entendamos, ¿no? Moisés también no necesariamente obedeció tal cual, porque en la segunda vez que estaban sin agua, Dios le dice que hablara a la roca. Él no habló a la roca, él golpeó la roca como la vez anterior. Pero además de eso, no, no le da gloria a Dios sobre esa agua, porque él dice, él habla en primera persona. O sea, les pregunta, ¿o hemos de sacar agua, de sacar agua a esta roca? No, nunca habló de que era el Dios, el Señor, ¿no? Pero las pruebas son necesarias. ¿Y por qué las pruebas son necesarias? Porque dice la Biblia que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Esa es la respuesta. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El centro de todo esto y de toda prueba es glorificar al Señor. No es glorificarnos nosotros, ni ponernos a prueba. Es la gloria del Señor al final. Dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muchas veces, y me incluyo, acudimos a Dios en nuestros problemas, pero seguimos confiando en nosotros mismos. En lugar de entrar en el compañerismo más íntimo con Cristo, nos quedamos en una relación superficial. Y eso le pasó a Moisés. Ustedes saben que Moisés llegó al tabernáculo con su hermano Aarón y nunca entró. Se quedó en la puerta. Cuando él tenía la posibilidad de entrar. Nosotros también tenemos la posibilidad de entrar. Quizás para los que no conocen el tema del tabernáculo, que tampoco voy a dar un estudio del tabernáculo acá, pero el tabernáculo era este lugar que Dios diseñó con ciertas recámaras claramente específicas, diseñadas de dimensiones, etcétera, en donde había un patio exterior, había un lugar santo, había un lugar santísimo. Pero lo más importante en esto es que había un lugar santísimo, que es donde estaba el arca y en donde se supone se entraba una vez al año solamente. Casi que hablar cara a cara con Dios. Dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz, esa división que había entre el lugar santo y el santísimo, que era un velo, se rompe. Y dice Jesús, ahora puedes entrar al lugar santísimo todas las veces que quieras, a cualquier hora, cualquier día. Pero nos quedamos afuera. Casi siempre nos quedamos afuera. Dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Todo, absolutamente todo, lo que sucede en nuestra vida está ordenado con el propósito de llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo.
en nosotros ha dejado de existir la casualidad. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es muy común ver a la carne tratar de llevar a cabo los planes divinos. El creyente sufre muchos ataques y tiene enemigos que luchan para impedirle entrar en este reposo. Ahora, ¿cómo entramos a ese reposo? Por medio de confiar y apropiarnos, como les mencioné en estas promesas. Comienza por conocer las promesas, seguido de memorizarlas y por último apropiarlas. La vida por fe es uno de los grandes secretos de la vida cristiana. Romanos 1:17, por ejemplo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Colosenses 2:6, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y el más corto de los 3 versículos estos, pero el más claro quizás, dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Satanás siempre nos invita a olvidar los atributos de Dios. La fidelidad, su amor, y lucha para que ignoremos por completo su provisión. Pero aquí les voy a mencionar algo que a mí por lo menos me da un poquito de temor, me da un poco de miedo, y es que esa incredulidad del pueblo de Israel en el desierto hizo que cientos de pueblos alrededor no creyeran que Jehová es el Dios de esta tierra, por su testimonio. O sea que temamos en el sentido de que nuestra falta de confianza también arrastra a otros a que no confíen en ese Dios que ha transformado nuestra vida. Dice la Biblia que solamente hay 2 posibilidades frente a una prueba. No hay 3, ni 4, no 5, solamente hay 2. Una es paz y reposo. Completa paz y reposo. La otra es pánico y miseria. Cuando Dios trae un problema a nuestra vida, Él no quiere que lo enfrentemos, sino que lo glorifiquemos por medio de nuestra confianza en Él. Pues aquí vivimos para glorificar a Dios en todo. Ese es el propósito de nuestra vida, en realidad. El propósito del creyente es glorificar al Señor. ¿Y qué mejor manera que glorificarlo en medio de una prueba? Es confiar en el que hizo absolutamente todas las cosas. Él creó todo lo que necesitamos para ser felices y lo único que desea es que confiemos plenamente. Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién otros vamos a confiar? Y en 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y creo que lo mencionó Denis también.
en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces vamos con el ejemplo práctico. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Porque es como la escuela, la universidad, ¿no? Te dan una teoría, pero bueno, entonces uno entiende quizá un poquito más cuando viene el ejemplo práctico. ¿Okay? Entonces tomé un versículo que está en Juan, y ese sí he ido rápido y no les he dado chance de buscar los versículos. Este sí les voy a dar chance de que lo busquen, porque lo vamos a ver con detenimiento. Y es Juan 6, Juan 6, del 15 al 21. Para ubicarnos, Jesús había estado manifestándose con una serie de milagros, y justo el que antecede a este es la alimentación de los 5,000, que probablemente ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Bueno, lo primero que vemos es que Jesús se retira. Y esto lo vamos a ver, o lo van a ver a través de todo el Nuevo Testamento, de todas las veces que Jesús se retiró a orar, a solas. ¿Por quién estaba orando? Por sus discípulos. Por muchas cosas, pero entre ellas sus discípulos. Eso significa que Él está orando continuamente por ti. Y a mí me impresiona. Sobre todo cuando tienes un problema. Probablemente, bueno, yo he visto en el chat, oren por tal, pero ¿saben quién está orando? Él. Él está orando. Dice, volvió a retirarse al monte, él solo. Dice que, bueno, ellos descendieron y se estaba ya oscuro. Se venía el tema, ¿verdad? Ya estaba oscuro, había viento, movimiento, ¿no? Y Jesús no había venido a ellos. Fíjense, en la Biblia, cada palabra es importante, cada frase. Dios no puso nada de más, ¿verdad? Jesús no había venido a ellos. Cuando estamos manejando algún tema en nuestra vida, lo primero que pensamos es, ¿por qué Dios no ha venido? Cuando le dan la noticia a Jesús de Lázaro, que estaba enfermo, y le dicen, y Jesús amaba sobremanera a Lázaro. ¿Usted sabe en cuánto tiempo
demoró hasta que él saliera a donde Lázaro. 2 días. ¿Cómo? Jesús está muriendo. Espérate. Y les dice, es necesario que esperen para que el nombre de Dios sea glorificado. Con frecuencia tenemos que esperar, o más bien, Él nos hace esperar. ¿Pero lo hace porque es cruel? ¿Piensan? Claro que no. Sino para tener piedad y que su nombre sea exaltado. Dice Isaías 30:18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Él esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Si Él hubiera ido inmediatamente y sana a Lázaro, que todavía no se había muerto, ¿qué dirán? Más de la mitad. Bueno, será el ciclo de la enfermedad, se iba a curar. Total, no estaba muerto. Pero ¿cuándo llegó? Cuando estaba muerto. Eso no quiere decir que Él va a esperar hasta que nosotros estemos muertos en la angustia, pero llegó en el momento preciso para que fuera glorificado su nombre, porque lo resucita. ¿Qué es más fácil para un doctor? ¿Curar a un enfermo o resucitar a un muerto? Entonces la gente entendió, Él es el que es. Él es el Señor de señores, Él es el Dios de todos nosotros. Tenemos que esperar. Si vemos en Juan 11, y se lo recomiendo, no lo vamos a leer ahora, en la casa, leen con calma, que es esta historia de Lázaro, se van a dar cuenta por qué esa espera. Pero, por ejemplo, les voy a mencionar 2 versículos. El 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Se murió. Pero él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ustedes se van a reír, pero dice, el versículo 14 dice textualmente, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿Cómo que me alegro por vosotros? Si se murió, estamos tristes. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más a mí. ¿Por qué estaba alegre Jesús? Porque solamente haber visto lo que pasó les permitió a ellos aumentar su fe y madurar en la fe. Dice que Jesús, volviendo a Juan 6, Jesús que andaba sobre el mar se acercaba en la barca, a la barca. Jesús siempre se nos aparece de una manera maravillosa, pero muchas veces ni siquiera lo reconocemos. ¿Por qué Jesús le dice no temáis? Porque estaban muertos de miedo. No se lo dijo porque sí. Pero aquí viene una palabra clave. Dice, yo soy. Dios nunca te dejará pasar por un problema o tempestad si su gracia no te puede sostener. Dios no dice yo era.
Porque es que siempre nos acordamos de Jesús como el que era, el que me salvó, el que hizo esto, pero en este momento Jesús era, no es. Yo estoy pasando por un problema que no veo cómo se resuelve, porque Jesús era. No, Jesús es, yo soy. Volviendo a Éxodo con Moisés, recuerdan que él llama a Moisés, la zarza ardiendo, que no se consumía, etcétera. Le dice, quítate los zapatos, que la tierra que estás pisando es una tierra santa, etcétera. Llegó un momento donde, bueno, Jesús interactúa con él, en el capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, le dice Moisés a Dios, ¿no? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy. Eso es todo lo que tienes que decir, yo soy. Para el que está perdido, dice Jesús, yo soy el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra forma de llegar al Padre. No hay otra forma posible. Ni religión, ni filosofía, ni creencia. Dice, yo soy. ¿Cuándo vas a entenderlo? Yo soy. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy. Para el que tiene hambre, dice, yo soy el pan de vida. Como dice Juan 6:48. El que está en oscuridad, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo, como dice Juan 8:12. Pero si tú quieres buscarlo, la Biblia también dice que Él es la puerta. Y vamos a retomar ese yo soy, ese último yo soy al final. Regresando con la práctica, el ejemplo de Juan 6, dice al final, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Se apareció Jesús, temieron, lo reconocieron, vino la paz, pero no solamente eso, sino que llegaron a donde iba. Dios no nos ha prometido un viaje sin problemas, pero sí nos ha prometido un aterrizaje seguro. ¿Sabes lo que Dios espera? Volviendo a la espera que les hablé hace un momento. Lo único que Dios espera, que tú esperes en Él. Eso es lo único que Él quiere. Él espera para que tú esperes en Él. Entonces hay muchos yo soy. Podemos seguir mencionando yo soy para tal, yo soy esto, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús es muchas cosas. La pregunta aquí es, ¿qué es Jesús para ti? Porque Él puede ser muchas cosas dependiendo de la situación, pero ¿qué es Jesús para ti? Si no has tenido esa experiencia de poder confiar en Él y tenerlo en tu corazón, pues difícilmente encontrarás ningún tipo de reposo. Dice, volviendo a la puerta, de que yo soy la puerta,
Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él, entraré, cenaré con él y él conmigo. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron. Pero ese mismo versículo en 6:23 en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa? Que sí, estamos muertos, pero Él es capaz de darnos vida solamente abriendo, ¿qué? La puerta. Él no va a forzar ningún corazón, ni va a forzar la puerta de ningún corazón. Él simplemente quiere entrar a tu corazón para que tú en tu vida entres en reposo. El reposo de ese que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Jesús para ti? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y quiero terminar con un versículo que es Salmo 37:4, con respecto a lo que nosotros siempre... Dios no solamente sabe lo que queremos, Él sabe lo que necesitamos. Nosotros probablemente sepamos lo que queremos, no necesariamente sabemos lo que necesitamos, pero Dios sabe ambas cosas. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo voy a hacer una oración, si alguno le quiere pedir a Jesús que entre por esa puerta, lo puede hacer. Yo voy a hacer una guía y voy a cerrar con una oración si les parece. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. También regocijarnos porque tú dices en tu palabra que en donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, en medio. Dios, reconozco que soy pecador. Pueden repetir conmigo, Dios, mentalmente. Dios, reconozco que soy pecador, que todos somos pecadores, que la paga de ese pecado es la muerte eterna. Me arrepiento, Dios, aunque no recuerdo todo lo que pudiese haber hecho. Sé que necesito de ti, de esa sangre que tú derramaste en la cruz por nosotros para limpiarnos. Me queda claro que tú eres el camino, no hay otro, pero que también, además de ser el camino, eres la resurrección y eres la vida. Significa que abriendo la puerta de mi corazón para que tú entres, tú me vas a dar una vida nueva y la vas a transformar. Te pido, Dios, entres a mi corazón, te conviertas en el Señor de mi vida, en el Salvador de mi vida, y que empieces a transformarla conforme a tu voluntad. Te quiero pedir estas cosas en el nombre de Dios Jesús.